Vamos a crear un videojuego de 2 dimensiones. Funcionará con el teclado, lo moverás así y asá. Lo más sorprendente es que lo podrás hacer así nunca hayas programado antes. Este será el primer video y en él vas a aprender los conceptos más básicos para que puedas volverte programador de lo que sea. De páginas web, de aplicaciones, de videojuegos, de lo que sea. Quédate que vas a aprender bastante. Primero, recordemos qué son los bits y los bytes. Un bit es un espacio en el computador que almacena un 1 o un 0. Un byte son 8 bits agrupados. Pero cuando hablo de que esos unos y ceros están almacenados en el computador, ¿en dónde están almacenados? Aquí. Sencillamente, aquí. Y todos los programas, aplicaciones o juegos que tienes en tu celular o computador necesitan guardar bits y bytes aquí. Pero, ¿por qué? Construyamos juntos un videojuego. Esta será la pantalla, la cual tiene 2 dimensiones, es decir, que tiene un eje X y un eje Y. 2 ejes quiere decir 2 dimensiones. A cada uno de estos cuadritos los llamaremos píxel. Cada fila, es decir, el eje X, tiene 10 píxeles y cada columna igual. El personaje de nuestro videojuego se llama Steve y mide exactamente un píxel. Steve solo puede moverse en 4 direcciones, abajo o arriba, derecha o izquierda. Hay un cuadro donde el jugador debe escribir el nombre de una fruta. Esta fruta también mide un píxel. Justo cuando comienza el videojuego, Steve aparece arriba a la izquierda de la pantalla y abajo a la derecha va a aparecer la fruta. El único objetivo de este videojuego es moverte hasta que te comas la fruta. Ahí ganarás. Hace un momento hicimos una pregunta. ¿Por qué los videojuegos, programas o aplicaciones necesitan guardar bits y bytes? Sencillo, piensa. ¿Cómo tu celular sabe que el videojuego tiene esas medidas? Que el personaje y la fruta tienen ese tamaño. ¿Cuál nombre de fruta escribiste? ¿Hacia dónde te estás moviendo o cuándo ganaste? Cada cosa que hay en un videojuego, cada suceso, los colores, los tamaños, los movimientos, todo debe almacenarse en algo. Ese algo es la memoria, que contiene los bits y los bytes de información. Entonces, cuando un programador crea un videojuego, aplicación o programa, debe elegir cuánto espacio va a ocupar cada valor para que todo funcione bien. Volvamos al videojuego y pensemos. Van a haber cosas que cambian en el transcurso del juego y otras que no cambian, ¿verdad? Responde tú. ¿El tamaño de la pantalla cambia? No. Dijimos que medía 10 píxeles de ancho y de alto. Por lo tanto, el tamaño de la pantalla es constante durante el juego. ¿El nombre del personaje cambia? No. Dijimos que se llama Steve. Entonces, ese nombre también es constante durante el juego. ¿Los movimientos del personaje para llegar a la fruta cambian? Sí, porque el jugador se mueve por donde quiera. Entonces, el movimiento es variable. Y de este sencillo análisis hemos conocido las 2 palabras con las que más te vas a encontrar en el mundo de la programación: constante y variable. Las constantes en un programa se usan para guardar en la memoria del computador un valor que no cambia en ningún momento. Y las variables se usan para guardar un valor que puede cambiar. Ahora te hago otra pregunta. ¿La memoria de tu celular o computador es infinita? No, ¿verdad? Entonces, cuando creamos un programa, siempre se debe ocupar solo el espacio necesario y no debe haber desperdicios. Por eso, en cada lenguaje de programación se crean unas palabras con las que se indican cuánto espacio puede ocupar un valor. ¿Te ha pasado que hay unos videojuegos que son súper pesados y te toca eliminar otros juegos o aplicaciones porque no te caben en el celular o computador?
Ya sabes que esto es culpa de las variables y las constantes. Entre más complejo sea un juego, por ejemplo, si tiene más mapas, más armas, más skins, enemigos, etc., pues cada una de estas cosas va a ocupar un espacio en tu memoria. Ese espacio son los bits y los bytes que necesita el videojuego para usarse. Ahora veamos cuáles son esas palabras con las que el lenguaje de programación dice cuánto espacio va a ocupar ese valor. Veamos el más pequeño, el bit. Esta es la unidad mínima en el computador. En la mayoría de lenguajes de programación, a algo que va a ocupar un bit se le asigna la palabra bool. Y en vez de decir que vale 1 o 0, se le indica que vale true, que significa verdadero, o false, que significa falso, siendo 1 verdadero y 0 falso. Ahora, pensemos qué cosa en nuestro videojuego puede almacenarse como un bit, es decir, pensemos qué cosa solo tiene dos opciones, verdadero o falso. Ganar, por ejemplo, si no te comes la fruta, no has ganado, y si te la comes, pues ganaste. Estas dos únicas opciones te quieren decir que debes almacenar este valor en un dato bool o bit. Entonces, en esta esquina vamos a comenzar a escribir nuestro código del videojuego. Primero, le pondremos un nombre al espacio de memoria. Imagínate que cogemos el chip del celular o el computador y le decimos: este pedacito de memoria lo voy a usar para guardar algo. Así pues, le debemos poner un nombre. Pongámosle ganar. A la izquierda le escribiremos el tamaño que va a ocupar este dato. Ya habíamos dicho que es bool, pues porque solo hay dos opciones, ganar o no ganar. Como al inicio del juego es falso que hayamos ganado, pues porque ni siquiera hemos comenzado, le asignaremos al espacio ganar el valor false. Cuando le asignamos un valor a un espacio de memoria, ponemos el signo igual. En la mayoría de lenguajes de programación hay que escribir si el valor que estamos guardando en ese espacio de memoria será constante durante todo el juego o si podrá cambiar. Por lo tanto, pensemos, si al principio del juego es falso que hayamos ganado, cuando nos comemos la fruta ya no va a ser falso, porque habremos ganado. Lo que quiere decir que su valor varía en algún momento. Por lo tanto, escribiremos que el espacio ganar sería variable. El siguiente tamaño para que el programa almacene un valor es 8 bits, es decir, un byte. A este tamaño en algunos lenguajes de programación se le llama así, byte, o también se le llama U8. Que si viste el video sobre bits y bytes, podrías hacer un cálculo y ver que un byte contiene los números entre 0 y 255. Podemos seguir construyendo el código de nuestro videojuego. Si dijimos que la pantalla va a medir 10 píxeles de ancho y 10 píxeles de alto, entonces podríamos crear dos espacios de memoria para almacenar estos dos datos. Podríamos llamarlos alto y ancho y a cada uno asignarle el número 10. Como el número 10 está dentro del rango de 0 a 255, podemos elegir la palabra byte para decirle al computador que solo necesitamos esa cantidad de espacio. Recuerda, hay que ser justos con la memoria. Por último, debemos indicarle al computador si este valor va o no a cambiar durante el juego. Pues no, ya sabemos que el tamaño de la pantalla va a ser el mismo. Entonces le decimos que estos espacios de memoria serán constantes. Sigamos con las teclas para los movimientos. Si el jugador usa el teclado del computador para jugar, lo que queremos es que se mueva con las teclas W, A, S y D, como en casi todos los videojuegos. De manera que asignemos estos espacios de memoria así: arriba igual W, izquierda igual A, abajo igual S y derecha igual D. Estas letras del teclado se pueden almacenar en un byte, pero en algunos lenguajes le asignan la palabra char para referirse a los caracteres. Por esta razón,
a estos 4 espacios le asignaremos la palabra char. Y sí, ya vas viendo lo repetitivo y fácil que se va volviendo. Nos queda faltando ponerle a estos espacios la palabra para indicar si son variables o constantes. Piénsalo un segundo. ¿Siempre son mismas las teclas? ¿O en el transcurso del juego la tecla de la izquierda, por ejemplo, va a dejar de ser A y será, por ejemplo, Z? Pues no, ¿cierto? Estas teclas no cambian, es decir, son constantes. Sigamos con el nombre de nuestro personaje. Dijimos que se llama Steve, entonces pongámosle un nombre a este espacio de memoria, por ejemplo, personaje, y asignarle el texto Steve. Si recuerdas lo que hicimos con las teclas, fue asignar la palabra char. Fíjate en el nombre de nuestro personaje. Cada una de las letras es un char, es decir, un carácter. A esta lista de caracteres en programación se le asigna la palabra string. Y como el nombre del personaje es el mismo de principio a fin, indicamos que es constante. Llegamos a la recta final del principio de nuestro código. Tenemos listos los espacios de memoria para el nombre del personaje, las teclas de movimiento, dimensiones de la pantalla y ganar el juego. Nos quedan 2 partes. Ya vas entendiendo, así que aceleremos un poco. Pero antes te voy a revelar algo. A esa palabra que elegimos para decir el tamaño que va a ocupar ese dato en el computador se le llama tipo de dato y lo escribiremos aquí en esta tabla. Ven y te pregunto, ¿vos por qué no te has suscrito a mi canal? ¿Por qué no le has dado like? Haceme el favor, es gratis, no jodas, portate de serio. Yo así no recocho, no, seguime, hazme el favor. Sigamos, la forma del personaje y la fruta lo vamos a llamar así, forma personaje y forma fruta. Ya habíamos dicho que cada uno mide un píxel. Como el número 1 está dentro del rango de 0 a 255, fácil. El espacio que se necesita para guardar este dato en la memoria es 1 byte. Y como la forma de nuestro personaje y la fruta no cambia durante el juego, estos datos son constantes. A continuación, vamos a recordar que en el juego va a haber un espacio donde el jugador escribirá el nombre de la fruta que se va a comer. Pongámosle a este espacio de memoria nombre fruta y su valor es desconocido porque será el usuario el que escriba el nombre de la fruta. Ya habíamos dicho que a los textos le pondremos la palabra string y como al principio será desconocido el nombre de la fruta, pero luego la fruta se va a llamar por ejemplo mango, entonces este espacio de memoria es variable. Finalmente, vamos a pensar en la ubicación de nuestro personaje y la fruta dentro de la pantalla. Al principio dijimos que el personaje estaría arriba a la izquierda y la fruta abajo a la derecha. Por lo tanto, como nuestra pantalla tiene 2 dimensiones, X y Y, podríamos crear 2 espacios de memoria para el personaje y otros 2 para la fruta. X personaje, X fruta, Y fruta. Vamos a decir que arriba a la izquierda es la posición 0 en X y 0 en Y. Por lo tanto, abajo a la derecha sería la posición 9 en X y 9 en Y. Páusalo un poco y piénsalo si quieres. Asignemos a los espacios de memoria los valores que acabamos de ver. X personaje igual 0, Y personaje igual 0, X fruta igual 9, Y fruta igual 9. Como 0 y 9 están dentro del rango de 0 a 255, ya sabes, estos 4 datos son bytes. La posición de la fruta siempre es abajo a la derecha, entonces le ponemos la palabra constante. Al contrario, el personaje sí se va a estar moviendo, por consiguiente le pondremos la palabra variable. Hasta este momento nuestro videojuego no se puede jugar, pero las variables, las constantes y los tipos de datos son un concepto con el que nos podemos imaginar cómo se pintarían las cosas en la pantalla. Sabemos que el personaje se va a mover con las teclas y llegará al sitio donde está la fruta. Veamos un caso, hacer 9 movimientos hacia la derecha y luego 9 movimientos hacia abajo. Ahí llegaríamos a la fruta. Pero, ¿qué pasa si no hacemos 9 movimientos sino 10? Llegaríamos fuera de la pantalla. ¿Qué queremos que pase en ese momento? ¿Queremos que se reinicie el juego? ¿Que se muera Steve?
¿Qué nos gustaría que suceda cuando Steve llegue a la fruta? ¿Queremos que la fruta desaparezca? ¿Que Steve se haga más grande? ¿Que aparezca otra fruta? Todas esas preguntas son lo que se conoce como lógica de programación y sí, será parte del siguiente video de esta serie, porque te prometo que vas a construir tu primer videojuego sin haber programado nunca antes. Seguime, suscríbete, dale like a este video y escribe un comentario imaginando cómo se resuelve el problema de que Steve se salga de la pantalla.